Y yo entiendo que vamos a batallar, muchos vamos a batallar. Los hermanos de aquí de Mexicali, los que han estado aquí desde el principio, quizás los primeritos, como la hermana Sandra, como dije, y el hermano Pedro, y los que estamos aquí, venimos de una escuela, yo la considero ahora equivocada, pero sí lo enseñé un tiempo, pero ahí antes de los 90 ya empezaba yo a dudar la enseñanza esa que habíamos recibido. Y yo creo que se repite el problema de que no recibimos enseñanza de hermanos de Estados Unidos, ¿verdad? Y y, y no escudriñamos las escrituras como lo debería. Simplemente las aceptamos, sí le dimos una repasadita, pero no escudriñamos las escrituras para ver si estaban correctos ellos, ¿verdad? Porque los hermanos tenemos muchos años, muchos más que nosotros recién bautizados, ellos quizás hasta la tercera, cuarta o quinta generación de familia que son de la iglesia de Cristo, pero nosotros apenas entrábamos y todas cosas se nos hacían maravillosas. Entonces, como que no cuestionamos, pero llegó el punto donde tuvimos que cuestionar, y es lo que estamos haciendo ahora que estamos viejos, porque siempre no es fácil enseñar algo nuevo para ti. Tienes que estar seguro lo que vas a hacer, y luego tienes que poder explicarlo en una manera que los hermanos puedan entender. Y de todos modos es difícil. Y ahorita estamos aquí en estos versículos de Hebreos capítulo 7, y nos fuimos caminando, ¿verdad? Paso por paso del versículo 1 y llegamos a la cumbre, como quien dice, en versículo 11 y 12. ¿Okay? Y les voy a enseñar aquí ahora vamos a llegar hasta el versículo 19, pero aquí les voy a enseñar una foto, porque para nomás hacer ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Marta? Cuando quieres hacer un punto. Okay. Y esta es ¿pueden mirar eso, hermanos? Ahí está ya. Ok. Déjame hacerlo porque... No, es un libro. ¿Reconocen qué es, verdad? ¿Reconocen qué es esto? Pues sí, son como Portalibros. no son portalibros, sostienen libros por Muy bien. Sujeta libros se llama. Sujeta libros. Sujeta libros, ok. El versículo 11 y 12 hace cuenta que es aquí. Y el versículo 18 y 19 es acá. Y nosotros vamos a estudiar lo que está entre el 11 y el 19. ¿Okay? Es lo que vamos a estudiar. El versículo 11 y el versículo 18 y 19 no nos dejan salir de un pensamiento. O sea, te mantiene sujeto. ¿Okay? Y me gusta usar estas ilustraciones, porque hay muchos versículos en la Biblia donde el escritor hace como una paréntesis, ¿okay? Como lo que estudiamos allá, el fin del capítulo 5, cuando nos empieza a regañar, y la regañada sigue hasta el capítulo 7, ¿okay? Esa es la regañada, ¿okay? Y aquí nos detiene en un pensamiento, ¿okay? Y va a considerar ciertas cosas, y vamos a irnos una por una, ¿okay? Pero no nos va a dejar escapar de allí, ¿okay? Ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Enrique que nos dirija en una oración. Ojalá que se pueda quedar, hermano, nos puede dirigir. ¿Cómo no? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, amado Señor, te agradecemos esta clase y que nos ayudes con esto que es, pues,
difícil para algunos y que no entendemos, pero Señor, tú nos das claridad en nuestras mentes. Te pedimos que en esta hora nos ayudes, Señor. Bendice a mi hermano que está a cargo de la clase y a cada uno de los que estamos escuchando. Te agradeceríamos, Señor, que te quedas con nosotros hasta el fin de la clase, que nos ayudaras a entender todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Le dije a Glauco que, por favor, gracias, hermano. Dije a Glauco que, por favor, se subiera a YouTube y mirara las dos clases, porque son 3 clases, la cuarta clase en el capítulo 7, ¿okay? Que hubiera las otras clases para que me diera una crítica, ¿okay? Porque necesito crítica en esto, ¿okay? Y no va a estar con nosotros hasta el 29, pero vamos a considerar ahora, porque el versículo del capítulo 7, el versículo 11 y 12, nos dice que ahora bien, si fuere posible lograr la perfección, y estoy usando otra versión, pero casi dice lo mismo. Ahora bien, si fuere posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Y nosotros hemos enseñado, nos enseñó, ¿verdad? Que esto, versículo 12 nos dice que tuvo que haber un cambio de ley. Cambio Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Okay? Cambio de ley de Moisés a la ley de Jesús, y etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero encaminándonos despacito, yo llegué a la conclusión, ¿verdad? Que está aquí pidiendo un cambio. ¿Okay? Para cambiar esto tiene que haber un cambio de ley. Que para cambiar el sacerdocio tiene que haber un cambio de ley. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el cambio? Okay. En todo el libro del libro de los Hechos, cuando la iglesia se forma, creo que la palabra pacto quizás se puede encontrar una vez en el libro de los Hechos. No, eso se me olvidó chequear. Pero los temas sobre la ley y la fe se encuentran ya en el libro de Romanos. Okay. Y ese fue el gran pleito que hubo en la iglesia, el primer problema grande que hubo en la iglesia, ¿okay? En cuanto a doctrina. ¿Okay? La ley, obras de la ley y la fe. ¿Okay? Ahora, vamos a considerar los cambios de ley necesarios para modificar el sacerdocio, porque es lo que está pidiendo Hebreos 7, 11 y 12. Tiene que haber un cambio para modificar el sacerdocio. Ya sea el cambio de lo que dice Melquisedec, o un cambio en lo que dice de Leví, o un cambio de lo que dice del Señor. Okay. Solo se va a considerar. Okay. Pero es una tarea, en mi opinión, que no tiene remedio. Okay. Y la primera cosa que me entró a mi mente, esto no puede ser, es porque la ley es de Jehová. La ley que le llamamos la ley de Moisés o el Antiguo Testamento es la ley de Jehová. Él es el creador. En el libro de Romanos. ¿Eh? Okay. Ah, sí. Okay. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, del 34 al 35. Aquí en capítulo 11, Pablo está hablando de la maravilla del plan de rescate. ¿Okay? Cómo Dios siempre tenía en mente rescatar no solamente a Israel o a los judíos, sino que también a los gentiles. ¿Okay? Y cuando Pablo mira todo el panorama, él queda como quien dice asombrado. Y dice el versículo 34,
Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pregunta, ¿y quién le aconsejó a él? ¿Okay? ¿Quién le ayudó a Dios? ¿Quién fue su consejero cuando Dios planeó todo? Jehová no tuvo ayudantes. Si se tiene que hacer cambios, es porque hubo una falla. Y el único responsable por el error sería Jehová. Y el Señor le dijo a los israelitas, no le añaden ni le quiten a mi ley. Sin embargo, el escritor de Hebreos va a considerar ciertas opciones, nomás para hacer efecto, para enseñar. Y aquí se aplica el silencio de Dios como parte de la hermenéutica. La palabra hermenéutica simplemente es una palabra que se usa para describir la herramienta para entender, ¿okay? Ya sea por ejemplo o por una declaración, cosas así. Si Dios no ha hablado, así se debe dejar. ¿Okay? Y nosotros, en los folletos dice, nosotros hablamos donde Dios habla y quedamos callados donde Dios no habló. ¿Okay? Ese es uno de los lemas de la Iglesia de Cristo. En los tratados está claro, ¿verdad? Hablamos donde Dios habló y quedamos callados donde Dios no habló. Pero en práctica yo creo que somos hipócritas inconscientes, o sea que contradecimos ese dicho, ¿okay? Porque muchas veces hablamos donde Dios no habló. Y donde Dios calla, hablamos. ¿Okay? A mí me encanta, hermanos, cómo este hombre inspirado ha manobreado en las escrituras. ¿Okay? Lo que vimos en los primeros versículos, capítulo 7 de Hebreos 7, del 1 hasta el 10, impresionante. No hay otra carta como esta. Este libro nos sirve como una maestría de hermenéutica. Con toda facilidad usa pasajes y bloques de escritura para hacer su caso. Y más adelantito va a usar nomás una escritura. Salmo 110, versículo 4, para confirmar el sacerdocio de Jesucristo. Le saca todo el jugo a las palabras, a los ejemplos y sobre todo a la razón por la cual Jehová decidió preservar esto o no preservar aquello en las escrituras. Deuteronomio 29, 29. Las cosas reveladas son para nosotros, las cosas escondidas así se van a quedar. ¿Okay? Pero sobre todo nos da la razón por la cual Jehová decidió dejar esto, ¿ok? Y no incluir otras cosas. Hace años se presentó la idea de una nueva hermenéutica, una nueva forma de interpretar, como dicen las escrituras. ¿Okay? Y lo que querían era permitir que las mujeres fuesen pastoras y predicadoras. ¿Okay? Y muchas iglesias de Cristo ya lo estaban practicando, ya en muchas iglesias de Cristo ya habían mujeres pastoras y predicadoras. Pues sí, no necesitamos una nueva hermenéutica. ¿Okay? Necesitamos usar las que tenemos porque está aprobada por Dios. ¿Okay? Con Dios no hay agendas. O sea, cuando escudriñas la escritura, no debes entrar a escudriñar la escritura con una idea ya formada en tu mente. Yo no me voy a buscar una escritura para ver si me apoya lo que estoy haciendo. Pues como no pudieron encontrar, vamos a cambiar la hermenéutica. Y la cosa está que respetamos la palabra de Dios y a Dios o no la vamos a respetar. ¿Okay? Ahora llegamos a la otra orilla del argumento. ¿Okay?
Y vamos a mirar otra vez rápidamente ¿cómo se dice? El sujeta libros. ¿Okay? Ahora, en versículo 11 dice, ahora bien, si fuese posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, ¿okay? Y la cosa está que no es posible. ¿Okay? No era posible llegar a la perfección por medio del sacerdocio levítico. ¿Okay? Y la otra orilla se encuentra en versículo 18, dice, a la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfecciona nada. ¿Ok? Y tenemos entonces en un lado, ¿verdad? Dice, voy a poner el video. En un lado, el versículo 11 dice que el sacerdocio no perfecciona nada. Y acá dice, la ley no perfecciona nada. ¿Okay? Ni el sacerdocio ni la ley perfeccionan nada. Que no, la ley y el sacerdocio de Leví no fue dado para perfeccionar. ¿Okay? La ley fue para como un ayo, un maestro para llevarlos a Cristo. ¿Okay? Y el sacerdocio era también parte de una escuela donde la gente podía ver, no nomás oír, pero ver en los sacrificios y en todo el rito lo que Dios iba a hacer. Iba a enviar a uno, iba a derramar su sangre, así como ellos miraban que sacrificaban los animales y los ponían en el altar y los quemaban. ¿Okay? Y alguien va a venir del cielo y va a entrar al mundo por una mujer y va a morir. Y ellos lo oían por la palabra y lo podían ver ahí en los sacrificios. Llegaba la persona, ponía sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados y lo derramaba. Y espiritualmente es lo que nosotros hacemos con Jesús. ¿Okay? Nos apoyamos en él, confesamos nuestros pecados y por su sangre somos nosotros lavados del pecado. Pero anteriormente era como en tipo y en símbolo. ¿Okay? Pero el sacerdocio y la ley no perfeccionaba. Eso le quedaba al Hijo de Dios que iba a venir. ¿Okay? Así es que tenemos estos dos versículos, el 11 y el 12, y el 18 y 19, que nos mantienen ahí. No te vas a salir de aquí. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a considerar? ¿Okay? ¿Qué es lo que se considera? ¿Okay? Vamos a regresar acá. Vamos a mirar entonces las opciones. ¿Okay? Solo para considerar, porque en verdad nada se puede hacer. No puede haber cambios. ¿Okay? Pero va a presentar unas opciones. ¿Okay? Ahora, hermana Sandra, ¿nos puede leer, por favor, el versículo 13 y 14, por favor, hermana de Hebreos 7? Tiene que encender su micrófono, hermana. Todavía no. Ahí está. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok, gracias. Aquí indirectamente habla del Señor Jesús. ¿Okay? El versículo 13. ¿Okay? Ya dijo que tiene que haber un cambio. En el versículo 12. Tiene que haber un cambio de ley. ¿Okay? Si vamos a cambiar el sacerdocio. Y habla aquí de aquel de quien se dice esto. Cuando dice de aquel, está hablando de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y viene de otra tribu. Y el versículo 14 nos dice de qué tribu viene. La tribu de Judá.
Y Moisés no dijo nada en cuanto a alguien de esa tribu que podía servir allí en el tabernáculo. Okay. Ahora, Mateo 1, y del 1 al 3, tenemos la genealogía de Jesucristo, y ahí nos lleva, luego nos lleva a la tribu de Mateo. Okay. No. De Judá, perdón. Sí. Dice allí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares, y ahí se va. Okay. Ahí se va. Okay. Y dice el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Okay. Entonces, Jesús viene, esta es la genealogía de Jesucristo, y el Señor es de la tribu de Judá. Okay. Y eso está ahí, ¿no? ¿Vamos a cambiar eso? No puedes cambiar eso. No hay ningún miembro de esa tribu que sirvió con el permiso de Dios. Ninguno. En toda la historia de Israel, el tabernáculo, no hubo nadie de la tribu de Judá que sirvió en el templo como sacerdote. Hubo un rey, segunda de Crónicas 26, 16 al 20, hubo un rey, se llamaba Usías. Y vamos a ir ahí, segunda de Crónicas 26. Segunda Crónica 26, y vamos a leer del versículo 16 al 20. Vamos a ver qué pasó. Hermano Enrique, ¿nos puede leer? ¿Está ahí, Enrique? Sí, aquí estoy, hermano. Ok, hermano, ya lo miré. Sí. Nos lee segunda Crónica 26 del 16, por favor. El 20. Ok. 26, 16, ¿hasta dónde? ¿En adelante? Al 20. Ok. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Los sacerdotes, y se pusieron contra el rey de Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti o a Usías el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y que dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías, y tomó los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey, ¿hasta ahí? Sí. ¿O sigo? Está bien, después tuvo que vivir aparte porque era leproso. Porque, Ok. Pero le dijeron, solamente los hijos de Aarón pueden trabajar aquí. Los levitas. Los levitas y de la familia de Aarón. No nomás levita, tenía que ser de la familia de Aarón. Así es que tenían una genealogía muy, muy precisa. Okay. Y ya vimos la semana pasada que cuando regresaron del cautiverio, unos no tenían el registro y no lo dejaron trabajar. No calificaron. Okay. Entonces, con eso, la declaración de la tribu de Judá. Okay. Nadie ha servido. Ahora la pregunta es, ¿quién va a cambiar esto? Dice, tiene que haber un cambio de ley. ¿Quién va a hacer el cambio?
Solo Dios puede hacer el cambio. Pero la otra pregunta es esta. ¿Cuál es el caso o la necesidad? Okay. ¿Por qué vamos a tener que cambiar ley? Ya se levantó un sacerdote mejor. Y el versículo 14 dice, es evidente. Okay. Esa es la palabra es evidente, está diciendo, aún está más claro. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá. Ya todos sabían que era de la tribu de Judá, tenían la genealogía. Okay. Dice, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto a sacerdocio, no dijo absolutamente nada. Okay. Tenemos el libro de Éxodo, todo el libro de Éxodo, empezando desde el versículo 26, 27, tenemos las instrucciones del tabernáculo y quién iba a trabajar allí. Aarón y sus hijos, sus descendientes. Y lo tenemos todo el libro de Levítico. Ahí están las instrucciones de lo que ellos van a hacer, de los diferentes pecados que se van iban a venir a presentarse para tener perdón. Y luego tenemos todo el libro de Números, especialmente quién se iba a encargar de la familia de Aarón, de Leví, en los levitas, quién iban a mover el tabernáculo, lo iban a tener que desbaratar y moverlo. Y luego tenemos todo el libro de Deuteronomio. Y en esos 4 libros, ni una sola palabra de Moisés, ni una sugerencia por Moisés, nada de que uno de la tribu de Judá. Al contrario, dijo Dios, cuando se van a mover, que los demás se alejen del tabernáculo, para que no tientan y mueran. ¿Quién va a cambiar eso? Otra vez, ¿cuál es el caso o la necesidad de hacer un cambio? El cambio sería de permitir a uno que no es de Leví al sacerdocio levítico. Es lo que tuvieron que hacer con el Señor. De alguna manera, sacarlo de la tribu de Judá y meterlo a la tribu de Leví. No. Ese cambio nadie lo va a hacer. El Señor no hizo error o un mal juicio cuando Él juró. Cuando Él juró, tú serás sacerdote según la orden de Melquisedec. No hizo no se adelantó, no hubo ningún error. Entonces no se ocupa cambiar eso. Hermana Sandra, nos lee por favor versículo 15 y 16, por favor, hermana. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ok, hermana. El 17. Está bien ahí, hermana. Está bien. La apague. Ok. Ok, está bueno. Está haciendo ruiditos Ok, entonces aquí usa la palabra, es más evidente. Y la palabra evidente se puede traducir más seguro o más claro. Ok. Considerando la impotencia del sacerdocio levítico, está diciendo con más razón. El hecho de no poder perfeccionar lo que leímos en versículo 11 es más evidente, le da más claridad a esta declaración, ¿verdad? Porque cuando dice no puede perfeccionar, queda un vacío. Esa declaración queda un vacío. Y ese vacío Dios lo llena con la bendición cuando dice que va a levantar un sacerdote según la orden de Melquisedec, y ese vacío se llena. ¿Okay? Si los que sirven, o sea, los que servían, los hijos de Aarón, los que servían, y los que venían a ellos,
Okay. No tanto, no nomás la gente que venía, pero tampoco podía perfeccionar a los que trabajaban allí. Okay. Si los que servían y los servidos entienden que el sacerdocio de Leví no quita el pecado, ni ellos, ni la ley. Salmo 110 y versículo 4, iban a oír ese versículo como una tremenda y grande bendición. No por un cambio, sino por lo que ya está determinado. Salmo 110 y versículo 4 es el testimonio de Dios. Es el testimonio de Dios. Más adelantito es lo que nos va a decir. Que esto es algo que Dios dijo, y el versículo 17, pues de él se da testimonio, es el siguiente versículo. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, cuando dice esto de que la ley y el sacerdocio no puede perfeccionar, cría este vacío y lo llena el testimonio de Dios, ¿quién lo va a cambiar? ¿Y dónde está el cambio? El escritor de Hebreo no está diciendo estos son los cambios, no. Simplemente está diciendo, y entendían ellos, si la gente podía entender eso, iban con brazos abiertos recibir el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, tenemos los últimos 3 libros del Antiguo Testamento. Tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en los 3 libros se dirigen los profetas a los sacerdotes que trabajaban allí. Y nos damos cuenta que el sacerdocio andaba como que siempre se inclinaban a salirse del camino. Y ellos se sentían como gente muy de privilegio, y sí, pues la gente los miraba con mucho respeto, pero Dios los miraba diferente. Y Dios quería que ellos entendieran eso. Vamos a ir a Ageo capítulo 2 otra vez. Y le voy a pedir al hermano Enrique, por favor, que nos lea Ageo. Ahí se fueron. A ver, ¿quién más está ahí para leer? Pedro, ¿nos puede leer, Pedro? Hermano Pedro. Ageo capítulo 2. Lorena. No leo. También se me fue Lorena, hombre. Hey, Ray. Ahí está, ok, Pedro. Yeah. Tú nos lees Ageo capítulo 2. El capítulo 2 de Ageo. Sí, del versículo del 10 al 14, por favor. Ok. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: un inmundo a causa de cuerpo muerto, tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Okay. Ahora, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Hasta cuál? Está bien ahí. Okay. Sí, es el versículo 14 donde
Ah, sí, hasta inmundicia, Ajá, dice, porque imagino que ellos se creían que ellos eran la gente limpia, ¿verdad? Nosotros somos los sacerdotes. Dice, no, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo se contamina esto? ¿Cómo se contamina aquello? ¿Verdad? Le hizo las dos preguntas, ¿no? Inmunda es, inmunda es. ¿Okay? Dijo Jehová, ¿verdad? Así es esta gente, este pueblo y esta gente delante de mí. Pero le está preguntando a los sacerdotes. Y luego tenemos Malaquías, donde tenemos todo el capítulo, todo el libro de Malaquías, donde Dios reprende a los sacerdotes. El sacerdocio y la ley no podía perfeccionar ni a ellos ni al pueblo. Y vemos que siempre tenían problemas morales los sacerdotes. Salmo 110 y versículo 4. Tú me eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Era para tener esperanza. No pongan su esperanza en este sacerdocio levítico, sino en Dios, que va a levantar un sacerdote que sí puede perfeccionar. Ahora, otra vez, repito, ni la ley ni el sacerdocio levítico fue dado para perfeccionar. Y esto me acuerdo que los hermanos decían que bajo el Antiguo Testamento el sacerdocio levítico era si la gente hacía esas cosas, con eso era bastante, pero ahora estamos bajo otros sacerdotes. No. Ni el sacerdocio levítico jamás, desde el día que se dio, jamás pudo perfeccionar a alguna persona. La perfección estaba reservada para uno que va a venir según el orden de Melquisedec. Uno que no es declarado sacerdote según linaje carnal. Ahora, en unas versiones, por ejemplo, en nuestra versión, en la que tengo yo, acá de Hebreos capítulo 7, aquí voy a tratar de ilustrar cómo a veces se pasa el error sin cuestionar. Pasó el error y como que nadie cuestionó. Pero en el versículo 16 dice que no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal. Ahora, en mi versión, la otra que tengo acá dice, y no constituido conforme a la ley, el mandamiento acerca de la descendencia. Aquí dice descendencia, pero en la otra versión dice acerca del linaje carnal. Y en el inglés, así lee, según el linaje carnal. Y de allí, los hermanos empezaron a decir que la ley era carnal. La ley es carnal, la ley era carnal. ¿Okay? Y la ley de Cristo es espiritual. El Antiguo Testamento es carnal y el Nuevo Testamento es espiritual. Y varias veces me dijeron esto, hermanos y hermanas. Pero digo yo, qué mente tan indisciplinada, hermanos. ¿Y cómo llegamos a eso? Okay. Los hermanos americanos, en sus tratados, dice la ley según mandamiento carnal. Okay. Y lo traducieron en inglés a español exactamente así. A mí me gusta más, como dice aquí, acerca de la descendencia. Pero los tratados lo traducieron, en los tratados, la ley carnal. Y de ahí empezó la idea de que la ley es carnal. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Por los prejuicios. Ya tenían un prejuicio en contra de la ley. Ahora, en Romanos 7 y versículo 14, vamos a estar usando pasajes para defender la verdad, ¿verdad? A través del estudio. Pero en Romanos capítulo 7 y versículo 14, el escritor dice, pero sabemos que la ley es espiritual.
Y aquí no está hablando del linaje, está hablando de la ley de Moisés. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en versículo 12 también nos dice, de manera que la ley es a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Todo lo contrario a lo que nos estaban enseñando. Y así tiene que ser, hermanos, porque es el mismo espíritu. Entonces no podemos tener este versículo aquí que nos dice que la ley es espiritual y luego decir que la ley era carnal. Está hablando de linaje de sacerdotes. Está hablando allá en Hebreos 7, está hablando de genealogía, linaje carnal, que tenías que ser físicamente un descendiente de Aarón. Y los sacerdotes tenían un registro que trazaba sus linajes por sus padres carnales, como dice Hebreos 12:9, que tenemos padres carnales que nos disciplinaban. ¿Cuánto más si el Padre Celestial? Tenemos padres carnales y luego tenemos un Padre Celestial. ¿Okay? Pero de eso está hablando. No está hablando, eso no es para que diga uno que la ley era carnal, pero es lo que se enseñó y lo que se dijo. Ahora, el otro sacerdocio, el de Melquisedec, no necesita linaje en la carne. Ese sacerdocio se sostiene con un poder de una vida indestructible. ¿Okay? De una vida indestructible. Así lee. ¿Okay? Dice, o una vida eterna. ¿Okay? Según el poder de una vida eterna, aquí en esta versión indestructible. ¿Okay? También acá en la otra versión, también dice de una vida indestructible. Y cuando me gusta meterme al diccionario griego y hebreo para ver si está la palabra bien traducida o si hay otras opciones, ¿verdad? Porque a veces nos ayuda a mirar, porque una palabra puede tener, en el griego y hebreo puede tener diferentes definiciones, pero no se puede ir muy lejos de lo que significa. ¿Okay? Es una vida, la palabra permanente se sostiene por un poder, por una vida indestructible o una vida permanente, o una vida constante. El sacerdocio es sin principio y sin fin. ¿Okay? Hebreos 7:3. No ocupa mandamiento, pues, sobre el linaje en la carne. Está apoyado sobre la naturaleza de su carácter de vida constante. ¿Qué cambio se necesita para que el Señor sea sacerdote? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. De antemano ya había sido llamado a un sacerdocio mejor. Que no depende en un linaje en la carne. ¿Okay? De antemano. Allá en Génesis 14, como les digo, ¿verdad? El caso lo empieza el caso lo empieza a hacer desde allá de Génesis 14, del versículo 18 al 20. Entonces, son 3 versículos, pero le sacó todo el jugo. Ahora sí, hermana Sandra, versículo 17, por favor. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, hermana. Se da testimonio de él. Sabemos nosotros que fue David el que escribió ese salmo. Pero el que está dando testimonio es el Padre. Y lo cita el Salmo 110. Es lo que hace ahí, Salmo 110. Y de aquí
en adelante va a citar Salmo 110 y versículo 4 varias veces para hacer su caso irrefutable. Irrefutable. En Juan capítulo 5, vamos a ir a Juan capítulo 5 del 10 al 13. Y vemos aquí que, como yo entiendo, todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Jehová acerca de su Hijo. ¿Estás ahí, Pedro? Por favor, nos puede leer primero de Juan 5, del 10 al 13. Primera de Juan, ajá. Ah, primera de Juan, Sí, perdón, sí, primera de Juan. capítulo 5, Del 10 al 13. Del 10 al... y el 10 al 13 también. del 10 al 13. Sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en tu Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas fue escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, gracias, hermano. Cuando habla aquí del testimonio, en versículo 10, lo único que tenían ellos escrito, de seguro era el Antiguo Testamento, es lo que tenían los hermanos del primer siglo. Todavía las cartas no se juntaron hasta quizás 100 o 200 años después. ¿Sí? Pero este verso hace eco a Juan, el Evangelio de Juan, 37 al 39. Y quiero que también lo leas allá, Pedro, por favor. ¿A cuál? Juan, sí, el Evangelio de Juan, capítulo 5, 37 y 39. Ok. 5, 37 y 39. Casi empieza más atrás, como el 34, pero por el tiempo vamos a empezar el 37. Ok. 36 entonces o 35. Del 37 al 39. Ok. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Okay. Ellos pusieron su esperanza en el sacerdocio y en la ley. Y dice, y ellos están desenfocados. Dice, más bien ellas dan testimonio de mí. Es el testimonio del Padre. Así que cuando dice ahí que es que se da testimonio de él, es el testimonio del Padre, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Y tenemos otra escritura ahí en Juan 8 donde dice el Señor dice que el Padre da testimonio de mí. ¿Okay? ¿Quién dio este testimonio? Bueno, David es el que compuso el Salmo, fue el Salmo 110. ¿Okay? Pero no vamos a decir que fue David el que le juró, sería David, pero era el padre por medio de David que dio este testimonio acerca de su hijo, que él iba a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Así es que tenemos ese testimonio. Ahora, ¿quién quiere cambiar eso? ¿Quién va a cambiar eso? Es por eso que Jesús, cuando le preguntan con qué autoridad haces esto, cuando entró al templo y sacó a los cambistas, No sé si pueden oír a Marta, pero está haciendo un comentario. ¿La pueden oír? la autoridad es que él es el sumo sacerdote.
Dice Marta que cuando entró al templo, ¿verdad? Le preguntaron con qué autoridad haces tú estas cosas, cuando sacó a la gente pues ahí del templo. ¿Okay? Y dice Marta que pues, el Señor dijo que él tenía autoridad de arriba. No les dijo, porque él les hizo una pregunta a ellos, pero pues claro, él tenía la autoridad, pero era el celo que tenía la casa de Dios. Ahora, vamos a llegar ahora al otro, al versículo 18 y 19, que es el otro sujeta libros. El otro nudo que amarra este bloque que empezó en versículo 19, el versículo 11, donde dice que el sacerdocio no perfecciona nada. Y ahora, de la ley. Hermana Sandra, nos lee por favor el 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Ok. Gracias, hermana, gracias. Hasta aquí vamos a llegar con el estudio, pero vamos a comentar. Este es el versículo más difícil para explicar, pero el versículo 19 nos mantiene encerrados a la idea que el sacerdocio levítico no perfecciona nada, ni la ley perfecciona nada. Ahora, si sabes, vamos a irnos para atrás allá, cuando se dio la ley y el sacerdocio. Si en aquel tiempo que se dio la ley y el sacerdocio, si en aquel entonces te diste cuenta que la ley y el sacerdocio no traen perfección. ¿Okay? Desde que te das cuenta que ni la ley ni el sacerdocio trae perfección, tienes que poner a un lado ese pensamiento o la idea que esto me va a perfeccionar. Lo tienes que poner a un lado. Y aquí la palabra que usa es abrogado. Y ahí sí me metí al griego y dice ahí abrogar es poner a un lado. Lo pones a un lado. Y sabes que la orden anterior dada por Moisés es débil e inútil. Porque es lo que dice. Es lo que nos dice el versículo 19. Dice ahí, por la cual, dice, perdón, el versículo 18, a causa de su debilidad e ineficacia. Y la palabra allí, débil, inútil, impotente, dice, no te puedes salvar, no fue dada para salvar. Ahí déjala, hazla a un lado. Vamos a leer también Romanos capítulo 8, del 1 al 3. Pedro, por favor. Voy. Romanos capítulo 8. 8, Sí. versículos. Del 1 al 4. Ok. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley empiece en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Gracias, Pedro. Ok. Aquí se puede decir que está diciendo lo mismo lo que dijo allá, que era imposible, porque lo que era imposible para la ley. Y lo leímos allá en Hebreos 7, 11, sacerdocio, si fuera posible, pues está diciendo que no es posible. Y también en el
el versículo 18 y 19, nada perfecciona. ¿Por qué? Dice, por cuanto era débil por la carne. Pues sabemos que la ley no es carne, son mandamientos, pero nosotros, ¿okay? La naturaleza de nosotros no simplemente no permite que la ley nos perfeccione, ¿okay? Porque va a tener que ser alguien en carne. La ley la ley no te puede ayudar allí, va a tener que ser alguien en carne, ¿okay? Y es lo que está diciendo aquí. Si tú piensas que la ley te puede justificar, eso es andar conforme a la carne. Pero si tú entiendes que teniendo fe en Cristo Jesús, nacido de mujer, hijo de Dios, que tomó tu lugar, eso es caminar en el Espíritu. Y caminas en uno o caminas en el otro. Así es que cuando está hablando acá, cuando habla acá en el versículo 18, a causa de su debilidad, dice, ineficaz. Ahora, cuando dice ahí mandamiento anterior, ¿okay? Está hablando del tiempo cuando se dio el mandamiento por Moisés, ¿okay? Cuando inicialmente se presentó el sacerdocio y la ley, ahí, en ese momento ellos tenían que entender esto, no me va a ser perfecto. Ya que, sin embargo, ya que nada perfecciona, se introduce una esperanza, una mejor esperanza, una esperanza fuera de este mundo. Y esa esperanza se introdujo 400 años antes de darse la ley y el sacerdocio levítico, en los tiempos de Melquisedec, en los tiempos de Abraham, cuando Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Yo creo que el capítulo tan importante, el capítulo 22, cuando subieron el monte Moría, y ahí van subiendo, y dice Isaac a su padre Abraham, padre, la leña, el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo con toda su fe, Dios se proveerá de cordero. Eso no se debería de olvidar. O sea que fue dado 400 años antes de Moisés, antes de la ley, antes del sacerdocio levítico, pero eso estaba allí. Todo el bloque. Génesis 22, del 1 al 18. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo el bloque cubre las primeras pistas de una mejor esperanza que tierra. Porque la promesa era de tierra, pero no era nomás la tierra. En esta tierra, en una parte en esta tierra, Dios se proveerá un cordero. Y a ese monte le pusieron el monte donde Jehová va a proveer. ¿Qué va a proveer? Pues la perfección. Fe en la promesa de Dios. Génesis 17, 18, 19, cuando dice Abraham, bendice a mi hijo Ismael, dice Dios, también lo va a bendecir, pero mira, va a venir por medio de un hijo que tu esposa Sara va a tener y le vas a poner por nombre Isaac, porque él es el hijo de la promesa. Y en un tipo era como Jesús, el hijo de la promesa. Jesús es el hijo de Dios, el hijo de la promesa. E Isaac era el hijo de la promesa. La justificación, la resurrección y vida eterna. Desde Abraham y durante el resto del Antiguo Testamento sería por la promesa que la gente podía sentirse cerca al Señor. No por ley, no por ese sacerdocio, sino por la promesa de un cordero. Sin molestar nada, la promesa de un cordero
va incluida en la promesa de una descendencia carnal que llenará la tierra de Canaán. Va a llenar la tierra de Canaán, pero uno de ellos lleva la semilla. En el Salmo que leímos ahora, el Salmo 26, me puse a pensar yo, ¿verdad? Porque ya cuando dimos la clase de yo estaba pensando que se refiere al Señor, ¿ok? Dice el Salmo 26 y versículo 4, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hablando de la gente que iba a regresar de Babilonia otra vez a Sión para levantar el templo. ¿Okay? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa preciosa semilla, ¿qué será? ¿Serían semillas? ¿O está hablando de la simiente, de la semilla que iba en ellos? La simiente de Cristo. ¿Okay? Pero la cosa está que, sin molestar nada, la promesa de un cordero va incluida en esa promesa de la tierra y de la descendencia carnal. ¿Okay? Pero no terminaba con eso, sino que viene uno de ellos que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y este es el fin, esta sí tiene un fin más allá del sepulcro, que la promesa que se le dio a Abraham, no nomás era de tierra, pero más allá de tierra, más allá de la muerte, la promesa tenía que ver con justificación, resurrección y vida eterna. Hasta aquí vamos a llegar con este estudio, hermano, pero vemos aquí que el 11 y el 19 nos mantienen cerrados y nos hace considerar qué vamos a cambiar. Y mi conclusión es que no vamos a cambiar nada. Okay. No se tiene que cambiar nada. Ya el versículo 20 va a introducir un segundo punto, que es el poder del juramento. Así es que vamos a terminar allí el estudio esta mañana. Ok, hermanos, si tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir, una crítica, lo que sea, aquí estamos, ok. Hermano, ¿Mande? entonces se refiere a la ley a la ley del sacerdocio y de los sacrificios que se hacían. ¿Cuál versículo? Pues de lo que está tratando el sacerdocio de Cristo, que dice que queda abrogado, ¿verdad? Porque no. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí, y esto lo he visto, ¿verdad? Que muchos hermanos piensan que si yo asisto a todos los servicios, que esto va a perfeccionar. Eso uno desde que uno se bautiza, uno debe entender que eso no te va a perfeccionar. Y el hecho de que asistas todos los servicios no te va a quitar ni un pecado. Ese pensamiento lo tienes que abrogar. ¿Quiere prender su cámara? Tienes que ponerlo a un lado. Sí. ¿Okay? Como en la oración del hermano, ¿verdad? No por nuestras obras, sino por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Lo mismo en aquel entonces, ok, vamos a tener que estar aquí cada sábado, vamos a hacer esos sacrificios. Dice, no, eso no te va a perfeccionar. No es una cosa que ellos pueden aprender en el curso de sus vidas, sino que ya tenían antes de eso la historia de Abraham, cómo fue justificado. Por eso primero se presenta cómo es justificado uno 400 años antes de la ley. Y Abraham fue circuncidado antes, perdón, después también, okay. Fue circuncidado después. ¿Por qué no fue circuncidado cuando De allá afuera, Abraham? allá en el registro. O sea que Dios
Dios lo justificó, hizo el pacto, pero hasta después le dio la señal del pacto, que era la circuncisión. ¿Okay? Y Pablo dice que le dio la señal del pacto por la fe que tuvo antes. ¿Ok? Entonces Dios hace cosas para que entiendan, no. La circuncisión no es, eso no es la fe primero. Que no es la ley, es la fe primero. ¿Okay? La fe vino 400 años antes de la ley. La circuncisión vino, creo que 16 años después. Okay. Y lo que se hacía en este sacerdocio levítico eran los sacrificios, hermano, para perdón de pecados. Sí. Y eso es lo que está diciendo en Hebreos, que ya no es necesario con Jesús. No que ya no es. Que ya pasó. Nunca fueron. Nunca fue. ¿Ok? Nunca fue. O sea que dice Dios, vas a hacer esto para que tengas el perdón de pecado. Pero no va a ser la sangre animal, sino que allá en el futuro. ¿Okay? Simbolizaba, hermano. Dios estaba, como quiero decir seguro, pero el Hijo va a venir. ¿Ok? Y por eso eran las aras del Espíritu, o sea que la seguridad. O sea que si dijera Dios, pues a ver si vas, quién sabe si quieres ir o no vas a querer ir. No, dice, nomás dame un cuerpo y yo voy a ir. Entonces Dios estaba tan seguro, o sea, estaba seguro que va a venir, entonces Dios podía decir, haz esto y esto. Pero era un acto de agradecimiento. Lo que ellos hacían era como unas sombras, como un símbolo de lo que iba a suceder. Es lo que dice, es lo que nos insiste, que es una sombra, un tipo. Un tipo. Semejante, ajá. Entonces, por eso dice Hebreos, ya no es necesario porque ya Cristo vino. Se cumplió, ajá. Ya se cumplió. Ok, hermano. Era lo que él dice, tienen que quitarse esa idea de la cabeza, de que el sacerdocio levítico, está hablándole a judíos, pues a israelitas, no gentiles. Nosotros ni conocemos el templo, ni creo que ni hemos manchado las manos con sangre de un cordero. Ellos. Sí. Tenemos la idea de que la iglesia, como dice Marta, también muchos tienen la idea que la iglesia salva. La iglesia no salva a nadie. ¿No? Sí. Y a mí me criticaron allá en El Salvador. Mira lo que dijo este hermano, dice que la iglesia no salva. Ajá. ¿Salva? Sí. La iglesia está compuesta de los salvados. Es que hay un antes y hay un después. Sí, vamos a la iglesia porque sabemos que oyendo la palabra es donde viene ¿verdad? La fe viene por el oír. Bueno. Pero ya después de ser salvo, pues hay que cumplir también, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Vienen las obras que no son para salvarte, pero son la respuesta de la salvación. Exactamente, es una, y ahí es donde entra la orden, es una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho. Y si, como que Dios dice, ok, me quiero dar las gracias y hazlo de esta manera. Entonces tienes una orden de hacer las cosas, porque Dios quiere que haga orden y ¿quién va a dar un mejor consejo que Dios en hacer las cosas? Como dice ahí en 1 Corintios 16, dice ahí en cuanto a la ofrenda, hacedlo así. Hacerlo así. ¿Quieres ofrendar? No, ok, entonces no te aplica. ¿Qué quiero ofrendar? Yo quiero ofrendar, ok, vas a ofrendar así. Cada primer día de la semana. Así lo vas a hacer. Y reunirse, ¿verdad? Y la oración. ¿Quieres recordar a mi hijo? Lo van a hacer así. Ajá. ¿Quieren reunir? Sí, pues lo van a hacer así. Va a haber una orden. Pero no para salvarse, sino porque ya son salvos. Exactamente, eso sí. Y es lo que yo creo que los judíos les fallaron, pensaban que aquí con esto, porque mira, es fácil
para enamorarte con él. Es fácil para enamorarte con ese ritmo, la vestidura, la manera en que se comportan, ¿verdad? El incienso, es fácil para abrazarlo, pero te va a destruir. Es más fácil hacer cosas que cambiar por dentro, ¿verdad? Exactamente. Nos podemos llenar haciendo miles de cosas, pero adentro no hay un cambio. Ese es el difícil. Sí. Por eso no es por obras. Por eso no. Nunca ha sido por obras. Y yo me acuerdo que unos pensaban así, antes era por obras del Antiguo Testamento, ahora es por obras del Nuevo Testamento. Es el mismo cajón, El mismo cajón. el mismo cajón. Ni la más mínima obra, porque le quitamos a Cristo todo, la gloria. Estaba hablando con un hermano y me decía, pero cuando nos bautizamos, dice, el agua tuvo que haber lavado a lo menos un pecado. Le dije, no, ni uno. Ni uno. Y era un predicador de años, 30 años. Le dije, no, hermano, no. Lo que lava es la sangre. No el agua. La gloria se la tiene que llevar Dios, hermano. Nosotros no nos podemos gloriar ni siquiera un milímetro Nada. de decir que yo hice algo, porque entonces ya Cristo queda inútil en esa cruz. Toda la gloria se la lleva Dios. Salvación. En mi sentir, ¿verdad? Cada quien, a lo mejor dirán algunos, no, es un porcentaje, ¿verdad? Pero yo le doy el cielo al Señor y yo digo que todo lo hizo Él. Hasta a mí me hizo, todo lo hizo. Yo no puedo gloriarme ni en lo más mínimo. Si creí porque Él me ayudó que creyera. Quitó esas vendas y abrió mis oídos y abrió mis ojos y trabajó en mi corazón. Entonces, voluntariamente creí. A mí así me pasó, ¿verdad? Pero cada quien puede decir, ¿verdad? No, pues hizo el 50 y yo hice el otro 50 y ¿verdad? No sé si le están dando la gloria ahí al Señor, pero cada quien, ¿verdad? Cada quien, hermano. No es 50-50, es todo Él y ya. Es el 100. Él dice en su palabra que la gloria es para Él nada más. Pues ese es el pensamiento con el que está tratando el libro de Hebreos. Ese pensamiento porque lo insiste, ¿verdad? Que no perfeccionaba nada. Y usa la palabra nada. Nada. Y habla de la impotencia y la ineficaz, que era inútil. Pero ellos lo miraban de otro modo. Y dice, eso se tiene que abrogar. Se tiene que quitar. Así. Muchas gracias. Qué bonita explicación. Gracias, hermano. Es muy difícil, esa parte. Muy Sí. difícil. Pero pues, a ver, ahí a pininos pero a ver cómo nos va. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos de oración y le vamos a pedir al hermano otra vez Martínez que escriba una oración. ¿Dónde está, hermana? Hermano, vamos a orar. Okay. No quería ver, el hermano Ulises se fue. Ok, hermano Martínez nos va a despedir, por favor. Está bien, hermano. Vamos a orar. Amado Señor, le bendecimos por su palabra santa que nos ha dejado, Señor. Le bendecimos, Padre, por nuestro hermano que nos ha impartido su palabra. Le bendecimos, Señor, su nombre, por tener personas al lado de nosotros que nos están ayudando para entender su palabra y para vivir, Señor, conforme a su voluntad a través de la enseñanza suya, Señor. Bendiga a su pueblo, Padre, que ha sido edificado en esta hora. Bendiga, Señor, a nuestras hermanas que han hecho tan buen comentario, Dios amado. Bendígales más su fe, su gracia y su conocimiento en su palabra bendita, Dios del cielo. Oh Dios,
Gracias, Señor, porque al estudiar su palabra, creemos más en usted y nos sentimos más contentos, Padre, porque usted cada día va iluminando nuestro corazón, iluminando nuestra mente, nos va despejando, lo va alumbrando los ojos del entendimiento para perfeccionar la fe en Cristo Jesús. Ahora pues, Dios, suplicamos su misericordia, Padre, que así como estuvo con nosotros en esta mañana, así nos acompañe, Padre, en este día que nos resta, Padre Celestial. Bendiga a cada uno, Señor, conforme su necesidad, conforme sea su amor y su misericordia, por aquellos hermanos que están pasando por necesidades, por angustias, por penurias, Padre, esperando que usted nos consuele, los ayude y los bendiga, Padre, y que por favor, Señor, nos ayude a levantar nuestros ojos para ponerlos en Cristo Jesús. Permita que Él sea nuestro guía, Señor, Él sea nuestro Salvador y nuestro ayudador divino, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido y gracias por nuestros hermanos que podemos escuchar esta clase. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre. Amén. Amén. Hola, Victoria, ¿cómo está? ¿No está apagado su micrófono? ¿Qué le hace? Ah, No creo que sabe cómo, pero está diciendo que está bien, más o menos. está bien. Sí. Ya sabes leer los labios, ¿no? Eh, ahora sí, si tengo chancita, le voy a dar una vuelta, hermana Gloria. Yo sé que no hemos podido, pero Marta está sintiendo un poquito mejor y a ver si nos damos salimos de la casa para ir para allá. ¿Vas a cocinar, Lore? Ya cocinó. Sí, ya a estas horas andan con hambre, aquí ya me traen en carrilla, y ¿a qué hora no está la comida? No me da ni un día de descanso, pues. Ni modo, ni eres mamá mamá de 724. Yo era cocinera. No Yo- perdono ni el domingo, ¿verdad? No. Yo estoy haciendo mis experimentos aquí. Y No. anoche hice una torta y se me oye qué bonito huele. Sí. Le digo, pues ella no puede comer esas cosas, pues, y me da pena. Agarra un fondo, mamá. Agarra un fondo. ¿Qué estás mirando, Marta? Oh, Saludos, hermanos, Dios los bendiga. Se me está descargando el teléfono, ¿eh? hermana, Dios me la bendiga. Hermana, Ok, bye, Mari. igualmente, hermana María. Gracias, hermano Esther. Hasta luego. Dios bendiga. Hasta luego. Ahí anda la hermana. Ahí está la hermana Gloria buscando el botón, mire. Ah, qué bueno. Ahí ando buscando el Hermana gol. Gloria, si Así le va a aprender. pica a la pantalla, va a salir un micrófono chiquito a mano izquierda. Abajo. Todavía no lo quita. No, pues Hermano Rafael, ¿cómo voy está? para allá para enseñarle. Hermana, Dios me está bendiciendo, hermana, pero el día 16 tengo consulta con el urólogo. Y esperamos que Dios, hermana, que Dios nos ayude, hermanito. Ay, sí, primero Dios, Sí. hermano. Primero Dios verá. Y sus oraciones, hermano. El hermano, Sí. el hermano Mauricio Reyes también tiene lo mismo, hermano. Ah, Mauricio Reyes. ¿cómo Ah, no? sí, de la próstata. Sí, sí, sí. Esa es la enfermedad. Estaba así, hermano, y salió bien en 6 meses. Con ¿Quién? tratamiento. Ah, Ah, qué bueno, qué bueno. sí, con favor de Dios. Sí, salió bien, gracias al Señor, ¿verdad? Que ¿Tu papá? lo ayudó. Sí, Ah, ok. Qué bueno. andaba malito y mire, tuvo tratamiento y salió, hermano, hay esperanza. Muy bien. Que la gloria sea para Dios. Sí, sí, hay buenas medicinas para eso. Bendito sea. Sí. Amén. Ya es Gracias. tratable, pues ya es tratable. Lo que es la próstata ya es, está como el cáncer de mama también, o sea, La es doctora lo le mismo. 99% de las personas se trataban y se aliviaban. Sí, ajá. Y luego, si tienes fe en Dios, pues Más. Más Al 100. a mi papá porque le llueven las oraciones de mi mamá y mías, pero sí, no. Ahora usted, hermano, que ¿verdad? Estamos bien agarrados acá con el Señor.
Primeramente Dios, mire, Muchas sin gracias. medicina, Ándale. Dios dirá, hermano. Sí. Dios bendiga, hermano. Dios bendiga. Bueno, pues los Ulises, dejo. Me retiro. Que tengan buena tarde. Igualmente, Nos Margarita. vemos. Gusto en verlos a todos. Ya vaya todos. Igualmente. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, hermana, que pasen bonito día. Bye, bye. Igual, igualmente. Gracias, hermana. Bendiciones. Igual. Saludos, hermana Marta. Saludos a todos. Bye. Bye, hermana Belén. Saluda ahí a Daniel Beaufort. Ok, sí, de su parte. Hola, Rosy. Ali. Nos vemos. Ahora no pude practicar contigo. Sí. Cuando andamos, voy por ir al trabajo y practicamos la lección. ¿Le entendiste? No. Pero ahí practico con ella. Ok. Hermano, ahí saludos a la hermana Vilma. ¿Dónde está? Aquí está, hermano, está haciendo la cacerola. La cacerola está hecha. Carita, por- Aquí estoy, hermanito. Ok, hermana. Estamos mejor, hermano, gracias al Señor. Muy bien. Y ahí fuimos a cantar con todo. Ahora se quedan en la casa, ¿verdad? No, yo fui, hermano, hoy fui. Mm. Hoy fui, hermano, sí, gracias al Señor. ¿Están en cuarentena? Ya me siento mejor, hermano, gracias al Señor. Pero Sí, no, hermanito. no tiene todavía el COVID. No, hermano, ya estuvo, ya pasó. Sí, ya no. Allá estaba bien lejos. Sí, hermano, estamos bien. Ok, hermana. Ok, Sí, hermano. nos pedimos que Dios nos lo bendiga a todos. Bien, hermanito. Dios bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Ok, Gracias por su- Gloria, ahí le llegamos. Bye, hermano. Dios bendiga, hermano. Bye, hermana Sandra.